El tema del mensaje es una sola palabra: firmes, firmes. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículo 27, dice: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír de ustedes que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Estaba preso cuando escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estaba preso por causa del evangelio. Ya para esta fecha el apóstol Pablo había sido apedreado, había sido dado de latigazos, lo habían metido en un cepo, habían apretado sus pies, sus manos, había sido perseguido, había pasado mucho. Y los filipenses parece que estaban comenzando a sufrir cierto tipo de persecución, quizás cierto tipo de rechazo, de burlas a nivel de la sociedad, porque todavía no habían comenzado lo que se denomina en la historia de la iglesia las persecuciones imperiales, es decir, las persecuciones que se dieron contra el cristianismo por parte del Imperio Romano, cometiendo atrocidades. Eso casi ni les recomiendo que lean la historia de las persecuciones por todas las cosas que le hacían a los cristianos. Pero eso fue aumentando poco a poco el conflicto, la confrontación, los paganos, el Imperio Romano, la religiosidad judía, la religiosidad pagana. Todo esto fue aumentando hasta que terminaron en estas persecuciones hasta el año 313. Imagínense, el apóstol Pablo vivió alrededor de los años 40, 50, 60 después de Jesucristo. Murió por el año 60 y pico. Imagínense todos estos años, 2 siglos y pico de persecuciones contra la iglesia, hasta un famoso edicto de Constantino, que algunos dicen que hizo más mal que bien, porque Constantino supuestamente, entre comillas, se convirtió al cristianismo y entonces cogió los templos paganos, se los dio a los cristianos. Hubo toda una flexibilidad hacia el cristianismo. Entonces las iglesias cristianas comenzaron a llenarse de personas que estaban buscando el favor del gobierno, y cuando la iglesia se mete con el gobierno y la iglesia se deja entusiasmar, endulzar, embaucar, seducir por el gobierno, entonces la sal pierde su sabor, la luz se apaga, y es un desastre. Es lo que ha pasado aún en nuestro país y en otros países, cuando el cristianismo, la fe se mezcla con la política sin mantener la dignidad, sin mantener los valores. Pero fueron varios siglos, un par de siglos de persecuciones. Y ya el jueves estuvimos hablando acerca de la situación mundial, cómo está este mundo cada vez más convulsionado. Los que no vinieron el jueves o no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del jueves, les animo a que lo escuchen. Loren y yo compartimos una enseñanza sobre los retos de la iglesia ahora al final de los tiempos. Tantas cosas que están pasando alrededor nuestro, el aumento de la maldad, un movimiento anticristiano en el mundo entero, estos movimientos feministas, movimientos de LGTB, ideología de género, política de género, corrupción, todo esto ligado con política, ligado con poder económico. Estamos viendo cómo se está influenciando los diferentes estratos de la sociedad.
influenciando las artes, influenciando la cinematografía, influenciando la educación, influenciando las telecomunicaciones, influenciando los muñequitos para los niños, la juventud, la música. Todo se está influenciando con espíritus, con enseñanzas malignas. Antes se hablaba de manera, vamos a decir, soterrada, subliminal. Antes, para tú escuchar cosas así malas, perversas, como se hacía, se cogía un disco de esos discos grandes, esos long play, y había que darle para atrás, o una música, un cassette, darle para atrás mediante una técnica para escuchar mensajes subliminales. Ahora ya no hay que darle para atrás a nada. Ahora se escuchan los mensajes claros a favor del diablo, a favor del pecado, a favor del aborto, a favor de la pornografía, a favor del sexo. Todo se habla claro y en directo. Estamos viviendo en un mundo complicado y la Biblia habla acerca de los últimos tiempos, que iban a ser tiempos peligrosos, con un tipo de persona difícil, amadores de sí mismos, y una descripción larga que menciona la Biblia. Todo esto está en el mensaje del jueves. Nosotros necesitamos ser entendidos en los tiempos. Necesitamos saber en qué tiempo estamos viviendo, porque es muy fácil diluirse en medio de tanta maldad. Es fácil diluirse, es fácil uno recogerse, es fácil uno amoldarse. Y necesitamos saber en cuáles tiempos estamos viviendo, porque antes las cosas eran de una manera, pero ahora son de otra manera. Ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces estamos viviendo en una era de mucha confusión y estamos viviendo lo que la Biblia llama una apostasía, una mezcla entre verdad y error, una mezcla entre tinieblas y luz, una mezcla entre lo correcto y lo incorrecto. Y uno no sabe ya claramente quién es de Dios, quién no es de Dios, porque hablan como si fuera de Dios, pero se comportan de una manera diferente, enseñan algunas cosas erradas, cosas falsas, cosas que te van a desviar de una manera considerable de la fe, te van a apartar de la fe. Entonces, estos son tiempos difíciles, son tiempos delicados, donde cada vez más se está levantando una confrontación entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, y nosotros tenemos que decidir de qué lado estamos. Por eso necesitamos ser como los hijos de Isaacar, que dice la Biblia, que eran entendidos en los tiempos. Y con esta confrontación abierta, descarnada que se está dando, poderosa, y como decíamos el jueves, esto no es una confrontación meramente humana, sino que esto viene del mismo infierno. Obviamente, todo lo que estamos viendo es producto de espíritus malignos que están operando en el mundo entero. Y como yo dije el jueves, yo creo como que han soltado una serie de demonios del abismo, del infierno, de donde estén. Como dice el libro de Apocalipsis que mencionaba el jueves en el capítulo 9, que se van a soltar unos demonios, se van a soltar unos seres rarísimos. No ha sucedido todavía, pero sí estamos viendo un incremento de la maldad, donde necesitamos una iglesia más militante, una iglesia más comprometida, cristianos más definidos y cristianos que estemos dispuestos a pagar un precio. Estos tiempos no son tiempos para jugar a la iglesia. Sí, que me gusta la iglesia, yo voy. Ay, qué bueno, la fe, la Biblia, los coritos, los cánticos. Y eso está bien en una etapa, pero necesitamos, y yo creo que el tiempo amerita de un compromiso mucho mayor. Es como en tiempos pasados. En tiempos pasados había los movimientos revolucionarios que querían cambio, y las dictaduras y todo eso, y habían personas que sí, que corroboraban con esto,
pero habían otros que tenían un compromiso hasta la muerte, tenían una definición y estaban dispuestos a padecer lo que fuera. Y obviamente muchos murieron, como un primo hermano mío murió en una de esas invasiones, murió por sus ideales. Hoy en día necesitamos cristianos definidos, cristianos claros, cristianos que no estemos jugando con el pecado, jugando con el mundo, amoldándonos al mundo, haciéndole sonrisita, ojo bonito a este mundo. No son momentos para coquetear con el mundo, nunca son momentos para coquetear. La Biblia dice que no nos amoldemos a este mundo. Todo lo que tiene que ver con sensualismo, moda y horóscopos y religiosidad, idolatría. Hay tantas cosas que este mundo nos quiere arropar. Así que son tiempos difíciles y el apóstol Pablo está hablando acerca de la firmeza. Estando él preso, habló de la firmeza, batallando, luchando. Dice el versículo 27, solamente compórtense. Y esta palabra en griego es una palabra que tiene que ver con la palabra ciudadanía, un ciudadano. Compórtense de manera digna del evangelio. Es una persona que cuando se comporta, cuando se conduce, cuando acciona, cuando habla, lo hace de acuerdo a su ciudadanía, a sus valores, a sus normas, donde ha adquirido costumbres, su cultura, su forma de ver el mundo, como un digno representante de su país. Es como, por ejemplo, la conducta de un dominicano, la conducta de un puertorriqueño, la conducta de un africano, y dependiendo de la zona, la conducta de un español, de un haitiano, la conducta de un incluso latinoamericano, un centroamericano, somos diferentes, o de un suizo. Cuando uno ve una de estas personas, obviamente uno los conecta con su ciudadanía, su acento, su idioma, su forma de vestir, su forma de hablar, el comer, sus normas, todo lo que hace. Así, cuando Pablo habla de que nos comportemos de manera digna, como corresponde al evangelio, Pablo obviamente tiene en mente la ciudadanía celestial, que luego menciona en Filipenses 3:20. La conducta de un cristiano debe reflejar lo que el evangelio, su poder, las riquezas del evangelio han hecho en la vida del creyente. Si yo digo que soy cristiano, mi vida tiene que reflejar ese cristianismo, no una vida por religiosidad, sino que el evangelio tiene un poder de transformación. Cuando nosotros creemos en el evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos cambia internamente, nos transforma internamente y nuestra conducta es diferente. No somos perfectos, pero estamos en un proceso de perfeccionamiento. Entonces el apóstol Pablo dice, solamente compórtense de una manera digna del evangelio. Que si ustedes dicen que son cristianos, que no sean cristianos de palabra, que no sean cristianos de ir un día a la iglesia, que no sean cristianos de dar una limosna, que no sean cristianos de un día realizar una acción, sino un cristianismo que se viva de manera integral, no una doble moral, no una dicotomía, sino un grano entero. Es lo que significa la palabra integral. Que tú no tengas una vida en tu casa o una vida en la oficina y aquí en la iglesia o con los hermanos tenga otro tipo de vida. No, nosotros somos los mismos donde quiera que estamos, porque Cristo nos ha transformado. Vuelvo y digo, no somos perfectos, pero estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y Pablo dice, solamente compórtense de una manera, sean ciudadanos que actúen de acuerdo, que reflejen el poder, las riquezas, los valores del evangelio de Jesucristo. De modo, dice él, versículo 27, que ya sea que yo vaya a verlos o que permanezca ausente,
pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Nuestra conducta no depende si Pablo va a venir a vernos o no, si Pablo está presente o no, si el líder está presente o no, si el pastor está presente o no, si estoy en medio de la iglesia o no, si me están mirando o no. La conducta del creyente es la misma donde quiera que esté. No se da esas libertades. Yo estoy solo ahora. No, porque sabemos que Dios me está viendo, sabemos que Dios está conmigo, que Él envía a sus ángeles, que Él envía a su Espíritu Santo, que su presencia está siempre con nosotros. Y esto es lo que se llama integridad. Pablo dice, sea que yo los vaya a ver, o sea que yo siga preso, que esté ausente, que yo oiga que ustedes siguen firmes. Firmes en un mismo espíritu, dice el versículo 27, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y oigan lo que dice el versículo 28. Estamos en Filipenses 1. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. No se dejen intimidar, lo cual es señal, indicio de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes y esto de Dios. Firmes. Firmes quiere decir mantenerse en pie. Firmes quiere decir que estamos avanzando en nuestra labor de extender el reino de Dios. Firmes implica que estamos peleando la buena batalla de la fe, combatiendo juntamente, unánimes en una misma alma. Y el combatir está ligado a no dejarse intimidar. Hermanos, estos son tiempos difíciles, tiempos desafiantes, donde el adversario, el contrario, se ha levantado con furia. Satanás sabe que le queda poco tiempo y se levanta con furia, incitando, manejando. Uno puede ver todos estos movimientos anticristianos, antivalores. Uno puede ver todos estos movimientos, la agresividad que hay, el desparpaje que hay, las desinhibiciones que hay. Por eso dice, no nos dejemos intimidar, luchando de manera valiente, esforzada, dando la batalla. No es verdad que yo por temor ahora me voy a quedar callado y no voy a hablar de Jesucristo. No es verdad que yo por vergüenza ahora, por parecer muy ecuánime, por no parecer fanático, por no parecer un religioso, voy a dejar pasar las cosas malas y no voy a decir cuáles son mis pensamientos. No, los demás lo dicen y los demás exigen sus derechos. Así que nosotros vamos a dar la batalla, y a esto se refiere Pablo cuando habla de firmeza, que no nos atemoricemos, que no nos sintamos asustados, que nosotros vayamos al frente de la batalla todos unánimes y que vayamos sin miedo. No podemos temer. Hermanos, el soldado que tiene temor es presa fácil del enemigo. Si tenemos temor de que nos van a cancelar en un trabajo, si tenemos temor de que vamos a perder una materia, si tenemos temor de que vamos a perder un negocio por nuestros valores, hermanos, no podemos dar la batalla. En este tiempo se va a necesitar todavía mucho más cristianos con un compromiso y con una definición, con un compromiso con el Señor. Se habla de un combate. Esto es un esfuerzo colectivo, eso es un combate unánime. Eso es como el combate, la lucha que realiza un grupo, un equipo de atletas. Estamos todos juntos. Y como dice el versículo 28, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. De ninguna manera. No nos dejemos intimidar. No nos dejemos asustar. Aquí el verbo que se está usando
Y me recordó que en días pasados estaba yo en el mirador caminando y orando, buscando la presencia del Señor, y había un perro que no me estaba viendo, de esos perros callejeros, fajado, comiéndose algo ahí, envuelto. Y yo sé que a veces los perros cuando están comiendo se pueden poner un poco rabiosos. Y yo caminando, voy orando y sueno el zapato. Cuando yo soné el zapato, ese perro se dio un susto. Yo no sé quién estaba más asustado, si él o yo. Pero se dio un susto y salió por ahí despavorido. Esa palabra, no intimidados, implica este tipo de susto que un animal se da. Es como una alarma, es como cuando se espanta un caballo. Y Pablo dice que nadie los intimide, que nadie los espante, que nadie los atemorice. No se dejen meter temor. Cuando el temor se metió en el corazón del ser humano, está dispuesto a hacer lo que sea. Pero cuando no tenemos miedo, cuando estamos dispuestos a lo que sea, como decía Pablo, cuando vino aquel profeta Agabo y cogió el cinturón de Pablo y dijo: así van a atar al dueño de este cinturón y le van a hacer esto y esto y esto y esto y esto, en Hechos 20:24. Y él dijo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y termine el ministerio que recibí del Señor Jesús. Que me hagan lo que me hagan. A nosotros nos gustan las palabras de ánimo, y son buenas, y la Biblia está llena de palabras de ánimo. Y Dios te va a prosperar, Dios está contigo, Dios te va a dar el triunfo, y eso es verdad, la Biblia lo enseña. Pero a veces no nos gustan las palabras de que vas a sufrir, te van a atacar, te van a perseguir. Y Jesús lo dijo varias veces, que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Lo dijo que porque aborrecen al Padre, porque no lo conocen a Él ni al Padre, nos van a perseguir. Y es más, dice la Biblia que en un momento las personas pensarán que le estarán haciendo un servicio a Dios cuando matan y persiguen a un cristiano, como lo hacía Saulo de Tarso, que luego se convirtió en el apóstol Pablo. Y Pablo dice: no se dejen intimidar, y yo creo que es una enseñanza para nosotros. No se dejen intimidar por sus adversarios. Como dice la gente, nosotros no somos cadenitas de oro para gustarle a todo el mundo. Hay adversarios, hay enemigos. La palabra que se está usando aquí es el que está contra, de una manera directa, intencional, está contra la otra persona. Miren, hay personas en la escuela, en la universidad, en el trabajo, donde quiera. Hay personas, o en el vecindario, que están contra ti, y es un asunto espiritual, demoníaco. Es ese espíritu, ese demonio que mora en esas personas, les hace estar a esa persona, le hace estar contra ti, y no es que tú le has hecho nada. Es una guerra, una lucha espiritual. Hay adversario. Y dice el apóstol Pedro: vuestro adversario, el diablo, el contrincante, el que está en un juzgado acusándote y tratando de derribarte con sus argumentos. Y ahora tenemos un mundo lleno de adversarios, un movimiento anti el evangelio, anticristiano, anticristo, antivalores. Y fíjense que el versículo 27 termina diciendo: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y el versículo 30 comienza diciendo: sosteniendo ustedes el mismo combate que ustedes vieron en mí y que ahora tengo en mí. Es decir, es una batalla, una guerra, una lucha, un conflicto. Hay adversarios y hay enemigos. Si tú eres nuevo creyente, aquí está la gran noticia: tienes adversarios.
La gente no te va a aplaudir porque tú eres cristiano. Ah, qué maravilla, tú eres cristiano, quieres buscar a Dios, quieres hacer la voluntad de Dios. Qué bueno. Claro, algunas personas te van a aplaudir, pero inmediatamente nosotros damos el paso y salimos del mundo, salimos de las garras del diablo, nos les escapamos al diablo, venimos a Jesucristo, inmediatamente tenemos un enemigo. Tenemos demonios que nos acechan, tenemos tentaciones, tenemos enemigos que quieren destruirnos. Y esos enemigos en estos tiempos están usando todo. Cuando digo todo, están usando todo para ganar un pleito que saben que lo tienen perdido. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sabemos, es contra principados, contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Pero estos enemigos espirituales usan a los humanos, usan una persona en la oficina, usan una persona en el vecindario, usan una persona en la escuela, en la universidad, usan una persona para traerte malestar, para traerte depresión. Usan una persona para drenarte la energía. Usan las personas, son los espíritus, son los demonios, que cuando esa persona comience a manifestarse, hablándote o diciendo o haciendo lo que fuera, reprende al diablo, reprende ese espíritu en el nombre de Jesús, cállalo en el nombre de Jesús. Hoy en día esos espíritus están usando fuertemente el poder político, están usando el poder económico, están usando aún el poder religioso, como en los tiempos de Pablo, persecuciones religiosas por parte de los judíos, por parte de los paganos. Y más adelante las persecuciones romanas por parte del imperio. Pero hermanos, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros tenemos la victoria asegurada. Tú eres un triunfador en Cristo Jesús. No un triunfador así porque estamos como dando ánimo, como dándonos ánimo. No, que la Biblia lo enseña y la historia de la iglesia nos lo demuestra. Jesucristo dijo: yo edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que nosotros, los creyentes, estamos avanzando, estamos peleando la buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Nosotros estamos dando la batalla. Nosotros no somos de los que nos escondemos por allá detrás de las rocas y nos escondemos en las cuevas. Somos como David, que cuando salió el gigante Goliat, David salió corriendo para ir al frente de batalla. No vino tímido, temeroso, que si ahorita, que vamos a dejarlo para mañana. No. El cristiano no baraja pleito. Nosotros, el que se enfrentó a Jesucristo, el que se enfrentó a nuestros valores con el poder de Dios, nosotros vamos a enfrentarle también. Y imagínense, ¿quién podrá contra el Señor? Y la historia que hay, la historia de la iglesia, hermanos, es una iglesia triunfante, una iglesia perseguida, es verdad. Una iglesia maltratada. Como he dicho, hoy en día hay cristianos, hay naciones donde se persiguen a los cristianos, donde no hay libertad para predicar la palabra, donde no se puede reunir las personas. Hay muchas limitaciones y nosotros tenemos que aprovechar la libertad que todavía tenemos. No sabemos hasta cuándo, pero sí nos hemos dado cuenta con este asunto de esta pandemia, cómo los estados, cómo los gobiernos cada vez más tienen control sobre sus ciudadanos y quieren ejercer este dominio y este control, como lo están haciendo hoy en día y como lo han hecho en estos últimos 2 años. Esto es lo que está sucediendo, pero nosotros tenemos la victoria. No hay nada ni nadie en este mundo, ni fuera de este mundo, ni en el infierno, ni en los aires, ni potestades superiores, ni demonio, ni diablo. No hay un ente creado, un ser creado
que pueda destruir la iglesia de Jesucristo. Hermanos, no existe. Un cristiano es indestructible hasta que Dios diga lo contrario. Porque nosotros estamos en las manos de Dios y nadie nos podrá arrebatar de las manos de Dios. Nadie, hermanos. Por eso no importa lo que le hagan a la iglesia y los matan, los queman, los sacrifican, le hacen de todo, queman Biblia, cierran templos, de todo le han hecho a la iglesia de Jesucristo. Y hoy por hoy la iglesia de Jesucristo sigue militante. Es increíble, sorprendente cómo a través de esas 10 persecuciones imperiales, hermanos, ¿saben lo que es en aquellos tiempos donde no había ningún tipo de compasión, persiguiendo a los cristianos, matando a los cristianos brutalmente? Cuando ya cesaron las persecuciones, se dieron cuenta que el imperio romano estaba lleno de cristianos, minado de cristianos, con 8,000 grupos que se reunían de manera clandestina, porque la iglesia no la para nadie. Edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán. Nosotros seguiremos avanzando. Nosotros, con el poder de Dios, seguiremos creciendo, seguiremos predicando la palabra, seguiremos discipulando. Es lo que ha ocurrido en todas esas naciones, en China, en Irán, en muchísimos lugares donde se ha restringido el evangelio. Y hermano, el evangelio sigue corriendo, y más almas siendo convertidas y se bautizan donde sean. Buscan un charquito y ahí lo bautizan. Celebran la cena del Señor donde sean, se van a los desiertos, se van a un baño. Hermano, se busca la vuelta de lo que sea. Incluso hay un libro que hace ya un par de años leí, donde en China, en una región, cuando iban algunas personas del extranjero, principalmente americanos, que iban a dar estudios bíblicos, ellos iban con su mente de dar un estudio bíblico, un mensaje, 30 minutos, 45 minutos, y dijeron: no, nosotros hemos recorrido grandes distancias para llegar aquí, a este lugar. Nosotros queremos estudios de 4 horas y queremos días. Sentados ahí, no en cómodas sillas, sentados ahí, no con aire acondicionado y luces y pantalla, sino escondidos, recibiendo la palabra por horas y horas y horas, y haciendo preguntas y recibiendo, y la revelación y lo que el otro le estaba diciendo. Hermanos, nosotros todavía gozamos de esta libertad, pero hay muchos que hoy en día están siendo perseguidos. Pero la iglesia de Jesucristo, y oye esto, para que lo hagas personal para ti, la iglesia de Jesucristo no la para nadie. El cristianismo no lo detiene nadie. Y esto yo no lo digo con altivez ni con arrogancia, no, porque es que no depende de nosotros. Yo hasta lo digo de rodillas, hermano. El cristianismo no lo para nadie. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Esto no es arrogancia, es confianza en un Dios todopoderoso que tiene planes, que tiene propósitos, que nos tiene en el hueco de su mano, que no hay un poder encima de nuestro Dios. Pablo le dice que se mantengan firmes. Y dicen: miren, eso que le está pasando es una señal de que ellos están perdiendo y van a una perdición. Y es una señal de que ustedes están ganando y van a la salvación. Y es lo mismo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Que lo que ocurre cuando uno ve a la gente que se está oponiendo y oponiendo, eso es una señal de que están perdidos. Están perdidos ahora, van a perder ahora y se van a perder para siempre. No nos alegramos de que se pierdan para siempre. Claro que no, queremos la salvación de todos, pero Dios es un Dios justo y paga a cada uno de acuerdo a sus obras. Como dijimos el jueves, ¿qué hacer
frente a esta avalancha de maldad. Y hermanos, son tiempos para leer Mateo 24 y leer esos pasajes, mensajes escatológicos de Jesús de los últimos tiempos. Estos tiempos se van a ir volviendo cada vez más complicados, cada vez más difíciles, más inhabitables para el creyente. Los valores que estamos viendo, las cosas que estamos viendo, y eso que todavía nosotros, considerados por lo que le dicen ahora la progresía, los progresistas, nosotros somos, yo no sé si de los 2 o 4 países todavía que somos considerados atrasados porque todavía estamos luchando contra el aborto, atrasados porque estamos luchando con estos temas de ideología de género y feminismo y todo esto. Somos considerados atrasados y sabemos que hay una fuerte injerencia extranjera, política y económica sobre nuestra nación, sobre sus líderes, sobre el Congreso, sobre nuestro gobierno, para que se apruebe esta agenda, que es una agenda mundial, para que no nos quedemos fuera, para que no seamos de los retrógradas, de los atrasados que todavía quedan en el mundo. Oremos, hermanos, porque las cosas se irán tornando más oscuras cada vez. Pero como dijimos el jueves, cuando la noche se está poniendo más oscura, es porque el día va a clarear. Es porque se está acercando la mañana. Y nosotros estamos esperando a nuestro Jesucristo, el sol de la mañana, el sol de la verdad. Nuestra esperanza está en la venida de Jesús en medio de todo el mal, de todo el caos que estamos viviendo y vamos a vivir. Nosotros estamos anhelando lo que va a venir. Por eso, como decíamos el jueves, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Porque sabemos que después que pasemos este tramo malo de penumbra, de maldad, de pecado, de demonios, de caos moral y social, entonces vendrá el Señor Jesucristo. ¿Qué hacer, hermanos? Yo decía el jueves 2 cosas. Hay que mantenerse cerca de Dios y cerca de nuestros hermanos. Cerca de Dios y cerca de nuestros hermanos. No podemos quedarnos aislados. El diablo querrá que nosotros nos quedemos deprimidos, solos en la casa, aquí, allá, y que nadie me quiere y que ya yo no puedo. No. Hay que mantenerse cerca de Dios y cerca de nuestros hermanos. Hay que mantenerse orando, buscando la palabra, la presencia de Dios, leyendo la Biblia, congregándonos, manteniendo la santidad, la pureza, obedeciendo al Señor en las cosas que Él nos dice, sea a nuestro espíritu o sea lo que nos dice a través de su palabra. Cuidarnos de las tentaciones, no jugar con el pecado, cuidarnos de la influencia de este mundo. Hermanos, este mundo seduce, la sociedad seduce y nos va atrayendo poco a poco y uno ni se da cuenta. Que uno esté pendiente de las conversaciones, que uno esté pendiente de las compañías, que uno esté pendiente de las libertades que uno comienza a darse. Como me estaba contando alguien en días pasados, de una familia que compró un bote. Y bueno, y eso yo había leído ese mismo caso hace años, que compró un bote. Y entonces, bueno, ¿cuándo es que podemos navegarlo? ¿O un fin de semana? Bueno, pues entonces que dejemos de ir a la iglesia un fin de semana, eso no es nada. Entonces, bueno, pues vámonos. Y está bien. Lo puedes hacer, claro que sí. Pero luego el otro fin de semana, cuando viene a ver, las personas ya no vienen a la iglesia, no se congregan con sus hermanos, van perdiendo la fe, se van desconectando de Dios. Y cuando viene a ver, el matrimonio se deteriora, la familia se deteriora, viene divorcio, viene de todo. Y todo
porque poquito a poquito comenzaron a alejarse del Señor, a alejarse de sus hermanos, dándose ciertas libertades. Nos mantenemos cerca del Señor, nos mantenemos firmes, predicando el Evangelio siempre, que nadie te calle la boca, que nadie te calle la boca, discipulando a los creyentes. Y una parte que yo creo que necesitamos como iglesia en nuestro país, activarlo más, es apoyar las buenas causas. Hermanos, todavía no se ha resuelto el asunto del Código Procesal Penal, con las injerencias que hay, las modificaciones diabólicas que se le quieren hacer a ese código en relación a orientación sexual y aborto y todo eso. Y necesitamos volver al Congreso con manifestaciones, en oración, de rodillas, con pancartas, como fuera. Necesitamos ir al Palacio Presidencial en el momento que sea necesario y hacer nuestra manifestación. Imagínense ustedes que nos metamos 20, 30, 40 mil cristianos en esos lugares, orando, clamando al Señor, dando la batalla. Nos mantenemos firmes en el Señor haciendo todo esto. Así que cuidemos nuestros corazones, no nos dejemos enfriar, no nos dejemos influir por la corriente y la maldad de este mundo. No nos dejemos intimidar, no nos amoldemos a este mundo, no seamos complacientes con este mundo. Demos la batalla. No importa lo que nos digan, no importa de qué nos tilden. Ustedes saben que el mundo presiona con moda para las mujeres, moda para los hombres, presiona a los niños, presiona a los jóvenes. El mundo presiona de todas maneras. No nos dejemos intimidar y demos la batalla, porque el enfriamiento viene generalmente de manera gradual. Se van rompiendo hilos de esa gran soga, de esa gran cuerda. Se van rompiendo hilos. Por eso hay que mantener la santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios te guardará, Dios te protegerá, Él cuidará de ti. Dios hará prosperar tu camino. Él estará alrededor tuyo. Jehová es tu guardador. Él estará contigo a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él te defenderá. Él será tu socorro. Tú dirás, Señor, clamarás, y Él dirá, heme aquí. Obedece al Señor y Él te va a bendecir. Obedece al Señor y Él te va a sostener. Grandes retos nos esperan, hermanos, y tenemos ya, pero no estamos solos. Dios está contigo en tus luchas. Dios está contigo para fortalecerte. Dios es nuestro protector. Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro pastor. Ponte de pie, hermano. Bendice al Señor. Exalta su nombre. Firmes, 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 dando la batalla, dando la batalla. Lo hacemos con el poder de Dios. Lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. Dios envía a los ángeles del cielo. Dios envía ángeles guerreros poderosos con espadas desenvainadas a acompañar a sus hijos, a sus hijas. No importa que tú te veas debilito, debilita, que te veas frágil. Dios está contigo cual poderoso gigante. El poder de Dios está contigo para fortalecerte. Por un camino vendrán contra ti y por 7 saldrán huyendo. Esto no es un asunto de cantidad. 1 hará huir a 1000 y 2 a 10,000. No importa. El diablo, los demonios temen a un cristiano, a un hijo de Dios, una hija de Dios comprometido con el reino de Dios, comprometido con Dios.
Así que no vamos a ceder ni un centímetro hacia atrás. Es como cuando los países están en pelea por territorio, como allá en Palestina, que la meta es seguir moviendo la frontera más allá y más allá y más allá, y seguimos peleando y seguimos batallando, seguimos dando la batalla, seguimos en el conflicto, en la confrontación. No tenemos miedo porque estamos con el Señor. Por eso Pablo enfatiza: no se atemoricen, no se dejen intimidar, no se espanten. No, con nosotros está el poderoso gigante. En medio de todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios está contigo, mi hermano. Dios te sostiene. Cierra tus ojos y vamos a orar. Ora al Señor. Ora al Señor. Si hay un ápice de temor en ti, échalo fuera en el nombre de Jesús. Si estás temiendo de alguien, comienza a reprender, enfrenta. A veces pensamos que porque no nos metemos con el diablo no se va a meter con nosotros. Tenemos adversarios, tenemos enemigos, atentan contra nuestras vidas, contra los matrimonios, contra la familia, contra la niñez, la juventud, los mayores, con todo el mundo, contra todo el mundo. No podemos jugar con el enemigo, amoldarnos al enemigo, amoldarnos a este mundo. Ora al Señor. Dile: Señor, yo quiero ser un cristiano comprometido. Dame la firmeza que necesito, dame la valentía que necesito, el arrojo que necesito. Que se me importe lo que fuera, perder la vida, perder trabajo, lo que fuera. Los hombres y mujeres que hicieron grandes obras, sea para Dios o no para Dios, eran personas sin temor. El que tiene temor no avanza. El que tiene temor se inhibe. Y quiero decirte que en los momentos difíciles, Dios siempre ha estado con sus hijos. Y aunque han muerto, y hay que ver el libro de Hebreos capítulo 11, aunque han muerto, Dios les ha sostenido. Y cuando un cristiano muere, en la forma que sea, abre sus ojos viendo al Salvador. Pasa de este mundo al otro mundo de inmediato. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Señor, sigue levantando un pueblo militante, sigue levantando un ejército de valientes. Sigue dándonos, Señor, ese corazón de denuedo, que no nos intimiden, que no nos atemoricen. Ni las autoridades, ni los demonios, ni los principados, ni los gobiernos, ni compañeros, ni amigos, ni vecinos, ni jefes, que nadie nos atemorice, Señor. Danos la valentía que necesitamos para caminar en este mundo con la frente erguida y dispuestos a todo con tu fuerza, con tu poder, con tu voluntad. Danos la fuerza que necesitamos, danos la valentía que necesitamos, el denuedo que necesitamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quisiera cerrar orando por aquellas personas que todavía no conocen al Señor, tanto los que están aquí como los que están en sus hogares. No va a ser posible enfrentar los desafíos de este mundo sin la presencia de Dios. Y tú y yo necesitamos un Salvador. Tú y yo necesitamos recibir perdón por nuestros pecados. Tú y yo necesitamos vida eterna. Y eso solamente lo conseguimos en Jesucristo, no en esta iglesia, ni en ninguna otra iglesia, no en un pastor, ni en un sacerdote,
La salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, los recibimos solamente en Jesucristo. Él es el único camino al cielo. No hay otro camino para ir al cielo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pedro dijo: debajo del cielo no hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, le pedimos perdón por nuestros pecados, recibimos salvación y vida eterna. Y yo voy a orar. Si tú quieres conocer a Dios, si quieres tener un encuentro con Jesucristo, sígueme en esta oración. Y después te voy a pedir que pases aquí al frente, porque me gustaría orar por ti, que toda la iglesia ore por ti. No tienes que decir nada, no estamos haciendo un compromiso con una iglesia, con una denominación. Saca de tu mente esa mentalidad religiosa, de un cambio de religión. No, estamos buscando a Dios, acercándonos a Dios. Los que están en sus casas, vamos a orar. Los que estamos aquí, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y repite conmigo. Dilo con tus labios, también con tu corazón. Di: Señor Jesús, gracias por tu amor. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por morir por mí en la cruz. Yo te necesito y reconozco que soy pecador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor. Confieso hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y abro la puerta de mi corazón. Y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Sálvame. Perdóname. Límpiame y cumple tu propósito en mí. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme y gracias por entrar en mi corazón. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, levanta tu mano y me gustaría que oráramos por ti. ¿Alguien hizo esta oración de los que estamos aquí? Levanta tu mano. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más? Igualmente en sus casas, vamos a orar ahora por ustedes. Si tú oraste ahora conmigo, te voy a invitar a pasar al frente para que juntos oremos, que toda la iglesia va a orar por ti y va a orar por todos los que están allá en sus casas. ¿Hiciste la oración conmigo? Pasa al frente y juntos vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que bendiga tu vida, que toque tu vida, que Dios siga cumpliendo sus planes, su voluntad en ti. ¿Alguien hizo la oración? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú tocas nuestras vidas. Gracias porque tú salvas. Gracias por las vidas que han abierto sus corazones a ti. Los levantamos donde quiera que estén, Señor. Te pedimos que la obra que tú has hecho en nosotros la hagas en ellos. Que tu presencia descienda. Que tú los toques ahora en estos momentos. Ven, Espíritu Santo. Llénales. Llénales, Señor, de ti. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo caiga sobre ellos. Gracias, Dios.